Universidad de Montemorelos presenta Trazando el Rumbo, una iniciativa de Emprendum Media. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente grabando un podcast con un tema especial. Este día vamos a tratar acerca de las problemáticas sociales y tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña en esta ocasión. Él es César David Aguilar y nos gustaría que él pudiera presentarse, hablarnos sobre sí, algunos datos interesantes e importantes. ¿Cómo has estado, César? Hola Arlet, gracias por la invitación. Pues básicamente mi nombre es David Aguilar, estoy en la Universidad de Montemorelos, Negocios Internacionales, ya en el último año. ¿Qué te puedo decir más de mí? Me encanta investigar sobre temas de casi cualquier área, tecnología, ciencia, negocios, finanzas, así que creo que eso es algo interesante que compartir. Pues básicamente, eso es algo que deberían saber de mí. Muy bien, muchas gracias. Y creo que para ese gusto especial que tú tienes, el tema que vamos a tratar el día de hoy nos queda como anillo al dedo. Y este tema es problemáticas sociales. Muchos hemos escuchado acerca de esto, pero podemos llegar a confundirlo, llegar a pensar que esto se va hacia otra dirección. Y este momento vamos a tomarlo para hablar acerca de esto, hacer algunas definiciones y poder debatir y hablar, mencionar cuáles son las que se enfocan en nuestro país, que es pues México, ¿verdad? Así que, David, ¿te gustaría comenzar comentándonos algo? Pues bien, cuando me comentaste, básicamente cuando hiciste la invitación, pues realmente el tema de problemáticas sociales creo que es muy abarcante. Es decir, generalmente cuando escuchamos este tema, escuchamos a alguien hablar sobre problemáticas sociales, sustentabilidad, temas similares, lo primero que se nos viene a la mente es contaminación o de pronto, no sé, basura, cosas así. Pero realmente la palabra, como lo dice, problemas sociales, pues tiene una amplia variedad de implicaciones, desde básicamente cualquier cosa, cualquier situación que llegue a afectar el ámbito social de una u otra forma. O sea, está discriminación, está migración, o sea, diferentes temas desde ético hasta económico, que podría ser pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás eso tenerlo en mente al momento de hablar de problemas sociales. O sea, hablamos de una gran infinidad de problemas donde quizás el ambiental podría ser un único de ellos. Bueno, sí, continúa. Igual ahorita seguimos. Muy bien, yo creo que podemos definir o tomar esa definición que nos has dado y concentrarla en algo, ¿no? Aquellos que aquejan a largos sectores de la población, que puede, como decías, ¿no? Ser toda la población o ser solamente una cantidad, pero que es considerable y que tiene que ver con condiciones que son subjetivas, como mencionabas, de vida en nuestra sociedad. Entonces creo que todos, como lo acabas de mencionar, pues no estamos exentos más que nada de tener o participar en las problemáticas sociales. Muy bien, David. No sé si sepas algunas causas que puedan llevarnos a esas problemáticas sociales o que van tomadas de la mano con las problemáticas sociales. Es algo muy interesante que tener en mente antes de esto es que cuando hablamos de problemas, hablamos de dos tipos de problemas. Uno que son problemas de estructura y otros problemas de complejidad. De hecho, hay literatura respecto a esto. Poniéndolo de una forma simple, cuando es fácil para cualquier persona enfrentarse a un problema estructurado, específicamente un problema bien estructurado, o un problema complejo simple, que es básicamente encontrar una única respuesta a un problema. Es decir, el problema tiene una sola respuesta. Pero cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos de los humanos, cuando hablamos de las personas y cuando hablamos de entornos ampliamente cambiantes como todas las implicaciones de los problemas sociales, hablamos de problemas que no tienen una estructura. Es decir, no hay como un paso 1, paso 2, paso 3 a seguir. Tampoco hay un nivel de incertidumbre muy grande. También es de que no hay una única respuesta a este tipo de problemas, sino hay una gran variedad de respuestas que podrían dar solución a esos problemas, independientemente del lugar en el que estén, ¿no? O en el lugar en el que se desarrollen. Con esto en mente, una de las mayores causas, quizás podríamos poner
de parte, pues, con nuestra filosofía nosotros sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? O sea, que cualquier resultado que tenga en el mundo es consecuencia de eso, básicamente. Y también existe lo que es la causa y efecto, o sea, a cada acción le corresponde una reacción, ¿no? Una buena o una mala. Así que hasta cierto punto, cualquier problema que exista cae casi a finalmente como nuestra responsabilidad, ¿no? No precisamente nosotros como individuos, pero como sociedad. Y ahí de ese mismo punto es donde parte la responsabilidad de poder actuar para dar solución a este tipo de problemas. Sobre todo en la institución en la que estamos, con la filosofía en la que estamos, pues tenemos quizás una responsabilidad mucho más grande para poder dar solución, o al menos intentar dar solución a estos problemas. Muy bien, entonces, por lo que entendemos, al ser problemáticas sociales, toda la comunidad, todas las personas que habitamos este mundo podemos participar dentro de esas causas, ¿no? ¿Podríamos definirlo así? Muy bien, y hay algunas cosas, como decíamos, ¿no? A condiciones objetivas, subjetivas, eventos, sucesos, momentos, y dentro de ellos pueden encontrarse los económicos. Creo que todos pues movemos como sociedad la economía, y también los políticos, quizá una falta de organización. David, ¿cómo ves que una falta de organización nos ocasiona estos problemas sociales? Mira, es razonable y por eso voy a retomar otra vez la otra parte. Cuando tratamos con problemas humanos, sobre todo de problemas que implican personas, entendemos de que no tratamos con variables sencillas. O sea, no es como un problema matemático, sino es un problema que tiene infinitas y múltiples variables que pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias, la situación, etc. Y de hecho, a esto es lo que me refería en la parte anterior. Cuando un problema está estructurado, o sea, es un problema sencillo, es decir, una ecuación matemática o algo, pero cuando es un problema más complejo y implica una gran variedad de variables, pues obviamente el problema se vuelve casi una pesadilla, ¿no? Donde cualquier cosa que mueves pues tiene un efecto, ¿no? O lo intentamos, más bien, o al intentar solucionar una cosa pues te das cuenta que hay más. Y en estos problemas sociales nos enfrentamos a eso precisamente, a cómo balancear diferentes variables de cambio en diferentes temáticas. Es decir, por ejemplo, la discriminación no es un único... El problema de la discriminación no hay una única solución ni una única variable como de que, ok, si llevas el mismo salario a todas las personas, ya se solucionó o no. O sea, hay infinitas variables, hay muchas variables dentro del mismo problema. Y una de las tareas es como entender primero hasta qué implicaciones tiene todo ese problema, ¿no? O sea, ¿de dónde? Yo creo que el primer paso es preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué existe esto? O sea, abrirlos, no solamente no cerrar los ojos ante la necesidad que vemos en el mundo, sino activamente abrirlos y buscar hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué acá? Y esas mismas preguntas nos van a poder llevar un poco más a entender la profundidad y la complejidad del problema. Y en consecuencia poder intentar darles algún tipo de solución. Muy bien, claro que sí. Y aquí podemos encontrar en esos aspectos que hemos mencionado una barrera muy importante que tú acabas de mencionar, el desinterés. Esto puede ocasionar que las problemáticas sociales se incrementen, y algo muy importante que decías que me gustó es que no estamos tratando con variables, con cifras, con números, con objetos. Y esto puede tener su lado malo, ¿no? Que es la desigualdad. Cuando llega el momento en que los que están dirigiendo, intentando organizar esto, que a veces no es tan fácil, que podemos ver como una de las problemas, principal consecuencia para que esto no llegue a un arreglo, ¿no? En el que todos seamos beneficiados, es que pues hay desigualdad de las personas que tienen los cargos como más importantes, ¿no? Entonces creo que llegamos a esa conclusión con las causas. ¿Qué consecuencias podemos tener dentro de nuestras problemáticas sociales? ¿Cómo puede afectarnos esto a nosotros? No, hombre, cuando hablamos de consecuencias, nos enseñaron a que hay infinitas soluciones, hay infinitas respuestas a eso. Realmente, como sociedad, creo que pues podemos dar un vistazo a la historia, ¿no? Vemos la era industrial
Cuando fue la era industrial, pues se desarrollaron diferentes tipos de procesos, sistemas que permitían a los gobiernos, a la sociedad, que permitían a la sociedad como crecer a niveles que jamás antes habían visto. Pero algo que no contemplaron, pues, era el impacto que habría, ¿no? Y es razonable, porque, pues, en ese punto, para ellos, o podría ser, es decir, si nos transportamos como a ese periodo histórico, pues, obviamente, jamás hemos visto de una forma muy tangible quizás el impacto que tiene el talar masivamente árboles o la contaminación del aire, etcétera, ¿no? Entonces, como que el impacto pues no es muy claro, es decir, como cuando quieres meter un tenedor en el enchufe, pues nunca antes has sabido qué te pasa, entonces lo metes, pero una vez que ya lo metes, pues ya no, o sea, aprendemos básicamente de esta causa y efecto que sucede. Y la sociedad ocurre de la misma forma, o creo que ocurre de la misma forma, aprendemos de, si no bien los errores, sino las acciones y las consecuencias de esas acciones que tenemos. Y es en este entonces donde los grandes, la sociedad se propone como de que, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer para componer eso que existe? Y precisamente, bueno, me preguntaste por las consecuencias como tal, ¿no? En este punto, y una de las principales causas quizás en el pasado fue lo que es la era industrial y la gran cantidad de impacto positivo que tuvo en la economía, en la sociedad, pero también el impacto ambiental que tuvo, por ejemplo, social, pues vemos como muchos de los resultados hoy, ¿no? Y no hay una única consecuencia, o sea, existen muchas consecuencias, o sea, hablamos desde el entorno ambiental, social, económico, no sé exactamente qué otro tipo podría haber, ético probablemente, y observamos desde cosas que están muy fuera de nuestro alcance, ¿no? Como el cambio climático, o cosas un poco más dentro de nuestro control, como la discriminación, es decir, algunos se han preguntado de dónde surge esto de la discriminación, y con esta pregunta podemos ir décadas, siglos atrás incluso, para poder entender el problema de ahora, ¿no? La desigualdad de género. Podemos ir décadas, siglos probablemente atrás para poder observar eso. Claramente, entonces podemos llegar a la conclusión de que a lo largo de la historia han habido tanto altas como bajas, pero esto es normal, ¿no? Nos ayuda a aprender de la historia y creo que como sociedad a progresar. Entonces, puede ser que podamos encontrar un beneficio dentro de las consecuencias que estábamos hablando, ¿verdad? Porque afecta diversas dimensiones de la vida de una nación, de una población, de una familia. Pero con esto, pues aprendemos que el cambio, pues para que haya cambio hay consecuencias, ¿no? Que era lo que nos comentabas y creo que eso hemos aprendido de la historia, que nos ha enseñado mucho. Algunos interesados en estos temas de problemáticas sociales, pues podrían ser diversas dependencias, ¿no? Dentro de ellas gobiernos populares, organizaciones internacionales, organizaciones multilaterales como la ONU, la UNICEF, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos conocer de que estas dependencias, estos pues interesados en estas problemáticas estén haciendo en pro para mejorar lo que son las problemáticas sociales? Pues bien, o sea, básicamente qué está haciendo el mundo, ¿no? Para poder dirigir estas problemáticas, ¿no? Hacia soluciones. Pero estoy seguro que cualquiera que escuche esto ya lo ha escuchado previamente, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pues estos objetivos es básicamente una recopilación de los problemas sociales que existen, con ciertos objetivos incluso tangibles que puedan permitir como a organizaciones y gobiernos como dirigir sus esfuerzos hacia, o sea, desde todos los que hemos mencionado, educación, salud, hambruna, pobreza, etcétera. Y creo que esto ha sido como algo relevante para las organizaciones, para los gobiernos, para saber en dónde enfocar sus esfuerzos. Mira, si hay algo que es razonable y creo que es razonable, es que
estos cambios no son, o sea, no son fáciles. No son fáciles. Vivimos en en una era económica donde el poder económico pues, tiene mucho peso, ¿no? La economía tiene mucho peso dentro de las decisiones que se tomen al nivel de la sociedad, de gobierno, incluso individuales. Y el reto quizás está en cómo cómo alinear estos objetivos dentro de los mismos objetivos económicos de las organizaciones y del gobierno. Claro, los gobiernos pues los escuchamos decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Pero realmente, ¿qué implicaciones tienen todas esas decisiones, ¿no? Ahora, hay una pregunta que creo que es un poco más tangible a esto. No precisamente qué están haciendo los gobiernos, sino qué estamos haciendo nosotros como individuos, o qué podemos hacer nosotros como individuos, ¿no? Y ahí es donde recae la responsabilidad que tenemos como personas de contribuir o no al bien o al mal de todo esto, ¿no? Y, y bueno, en torno a eso, o sea, no es como que como individuos podamos cambiar el mundo así, o sea, que cerrar la brecha de desigualdad o proveer agua potable a todo el mundo, ¿no? Probablemente eso sean, pues sean cosas que como individuos podrían ser difíciles, pero podemos contribuir a todo esto. Por ejemplo, un ejemplo súper claro, el que más me ha marcado, es en el mundo, un tercio de la comida que se produce en el mundo jamás se llega a consumir. Cuando yo supe eso me quedé como de wow, o sea, se dan cuenta que la hambruna en otros países no es cuestión de escasez, o sea, no se trata de escasez. ¿Por qué? Porque el mundo es capaz de producir más de lo que necesita el mundo. Pero, sin embargo, porque hay hambruna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Hay algún problema ahí. Y yo investigando, siguiendo preguntando y curioseando acerca del tema, vi con una compañía que se llama gocopia.com. Bueno, se llama Copia. En la subpágina es gocopia.com. Y ellos dicen eso, básicamente, que el problema no es escasez, sino es un problema de logística. Porque se desperdicia la comida, porque pues, está en un lugar donde no se necesita la comida, o la comida que sobra está en un lugar donde ya no se necesita sencillamente y se tira, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron, que fue crear una startup, que es como un pequeño negocio a partir de eso, de tecnología, en el que buscaban conectar a las personas que tenían sobrante de comida con aquellas personas que lo necesitaban, desde organizaciones y empresas hasta bancos de comida ¿cómo se llama? se me fue la palabra. Bueno, básicamente lugares donde llegan a necesitar este tipo de alimentos, ¿no? Que fue una solución bastante interesante. Y aquí es donde creo que sucede la parte de cómo alinear nuestros objetivos, quizás como individuos, dentro de los objetivos que existen, ¿no? Para poder dar soluciones a estos problemas. Y uno de ellos, obviamente que o sea, tú como persona, tú necesitas dinero para seguir creciendo, ¿no? Para seguir viviendo, básicamente. O sea, el mundo, el mundo no se mueve a través de abrazos y cartas felices, ¿no? O sea, se mueve a través de las cosas que entendemos, ¿no? Y una de las cosas, y de hecho esto ha estado últimamente en auge, que es lo que son empresas sociales o bueno, empresas con enfoque social, ya no necesariamente fundaciones, como de que quiero ayudar a los niños y creo una fundación y recibo juguetes. Ya no nada más, sino, ok, ¿cómo transformas esa fundación en una organización que sea autosostenible o una empresa social, básicamente? Y una de las personas aquí en México que es tan interesante que observaran todo lo que hace es Juan del Cerro, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en cualquier lugar. Él fundó lo que es disruptivo.tv y es director general aquí en México para Social Lab. Es como un centro básicamente que se enfoca en esto. Van a encontrar un montón de información respecto a eso. Pero una de las cosas que él menciona y que es muy enfático es que en lugar de crear fundaciones, creemos empresas sociales, ¿no? En lugar de únicamente esperar recibir, buscar cómo autogenerar para mantener eso sustentable, ¿no? Y no solamente, o sea, la idea es que con esto el impacto es mucho más grande, ¿no? Y beneficia a ambas partes, es decir, no desgasta únicamente a la parte que lo está haciendo, sino también a beneficio, ¿no? Entonces, ese es un enfoque bastante interesante que poder observar.
Creo que eso podría hacer contraste con la frase que encontré, que dice que el inconveniente principal para que se resuelva es que no son fáciles de resolver. Por la metodología, por reunir opiniones, por la logística, algo importante que mencionaste, ¿no? Entonces, creo que muchas personas, como nosotros, en cuestión a la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Muchos ya han decidido tomar como riendas en el asunto, ¿no? Y decir, ok, vamos a dejar de pedir y vamos a volver esto como una cadena multifuncional, y entonces que el que tiene más le dé al que tiene menos, pero que esto pueda ser recíproco, ¿no? Entonces creo que eso nos podría ayudar a comprender que tenemos una labor muy importante para que estas problemáticas sociales, que pues al decir sociales es de la sociedad, de nosotros que conformamos esa sociedad, podamos hacer algo en favor de esto. Y creo que ya dándonos un vistazo ahora a lo que hay mundialmente, podemos llegar a México. ¿Cuáles son algunos problemas sociales en México? Que creo que es un tema muy amplio del cual podríamos charlar desde diferentes directrices y pues nos podría llevar mucho tiempo, ¿no? Uno de ellos, David, que podemos comenzar comentando es la pobreza. Creo que ese es el tema de los temas más amplios y estaba investigando cifras, decía que el 50% de la población en México es pobre y esto va enfocado, si lo llegamos a identificar, en el sector de la población rural y 100,000 de estas personas viven en pobreza extrema e inseguridad alimentaria. Creo que aquí trascendemos a otra frase, ¿no? Una definición muy importante. Inseguridad alimentaria. Podemos tener inseguridad de diferentes cosas, pero creo que la alimentaria nos lleva más allá y siendo esto un problema social, ¿qué podemos decir acerca de la pobreza en México? Sabes, presente la pregunta de cómo tenemos aquí en México. Creo que hace un poco más entendible esta parte de nuestra responsabilidad, ¿no? ante estos problemas, porque podemos observar el mundo, podemos observar todos los problemas que suceden alrededor, pero también podemos observar nuestra incapacidad de poder actuar ante ellos. Es decir, un estudiante de Montemorelos, creo que se le podría hacer casi imposible tratar de solucionar un problema en África, o sea, sencillamente por la distancia que existe, ¿no? Pero si estás hablando de un problema aquí en México, pues es un poco más razonable pensar e idear cómo solucionarlo. El que mencionas de la pobreza, yo creo que cada país tiene su gran infinidad de problemas, ¿no? Y yo creo que los vamos a seguir teniendo. Creo que, bueno, como lo mencionamos al inicio, ¿no? Básicamente una lucha entre el bien y el mal, o sea, sería la utopía imaginada de las organizaciones que con lo que buscan, ¿no? Lograr, probablemente no se llegue a concluir, probablemente, quién sabe, no, la verdad. Pero sí podemos hacer el intento de al menos, o sea, el hecho de que, ¿sabes? O sea, ya vamos a caer en una discusión moral casi, pero dejando a un lado la discusión moral o dejándola para otro momento. Estás mencionando del tema de la pobreza, ¿no? Okay, voy a regresar a eso porque si no voy a ir muy lejos. El tema de la pobreza en México. Caemos de pronto en un tema bastante complicado y bastante difícil de conversar, ¿no? Porque la primera pregunta que hacer y la primera pregunta quizás buscar respuesta es ¿por qué existe la pobreza? Y después, ¿por qué existe tanta pobreza en México? No precisamente la pobreza en México, sino ¿por qué tanta pobreza en México? Uh-huh. Y podemos ir de pronto a ver la gran brecha que existe entre las personas más ricas de México y las personas más pobres, ¿no? El 99 y el 1%, ¿no? El famoso 1%. Pero no se trata nada más de observar las estadísticas, sino tratar de profundizar un poco más en ellas. La verdad, yo no tengo una respuesta como tal que pueda decir la pobreza pasa esto, lo podremos solucionar de esta forma, ¿no?
pero creo que el hacernos las preguntas correctas nos puede ayudar como a entender el problema y en futuro pues poder darle alguna solución, ¿no? Un ejemplo que voy a mencionar, se me olvidó el nombre de este señor, se llama Muhammad Yunus, creo, algo así. Sí, Muhammad Yunus se llama. Es un emprendedor bangladesh y también es conocido como el dueño o el fundador del Banco de los Pobres. Y de hecho ahorita les voy a comentar otro de un niño en Perú. El Banco de los Pobres, este señor se dio cuenta, bueno, no se dio cuenta, sino en resumidas cuentas lo que hizo fue dar microcréditos a personas en necesidad para que esas personas pudieran pues, tener recursos con los cuales subsistir, perdón, no precisamente sobrevivir, sino ocupar esos recursos exactamente para poder generar más, ¿no? Y está muy, muy interesante todo el modelo que ocupaba, porque lo puedes pensar, o sea, ¿cómo vas a prestar dinero a personas que no tienen un perfil crediticio, ¿no? Un historial crediticio, perdón? ¿Cómo vas a estar seguros que te van a pagar? Lo que él hizo pues, fue como se llaman microcréditos, pequeñas cantidades. Y lo que hizo fue no precisamente prestar a individuos, pero a individuos que pertenecían parte de una comunidad. Es decir, por ejemplo, tú y tus amigas, ¿no? O las señoras, ¿no? El grupo de señoras, pues sí lo solicitaba, que era otra de las cosas interesantes que él menciona también, que la mayor cantidad de las personas que pedían estos microcréditos eran señoras. Bueno, como que la condición era la siguiente, es decir, si las 8 solicitaban algún microcrédito, si alguna incumplía, pues afectaba a todo el grupo, ¿no? Lo que hacía que obviamente sentían un sentido de responsabilidad más grande, ¿no? De que, o sea, no solamente la consecuencia recae en ti, sino en el resto, ¿no? De hecho, él ganó el Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, por esto y ha seguido con esto. Teniendo en cuenta, hay otro ejemplo de un niño en Perú, no recuerdo dónde lo leí, que creó un banco para niños. Y es interesante, no recuerdo exactamente la cantidad que ella maneja, pero tiene 3 empleados que son personas más grandes que él, tienen su tarjeta como tal. Y tiene bastantes cosas interesantes. De hecho, como niños, para los niños, como tarjetas para los niños, una de las cosas que decía, más bien, una de las cosas que hacen es, tú tráenos botellas de plástico y nosotros te pagamos cierto porcentaje o cierta cantidad y va directamente a tu cuenta. O sea, puedes abrir tu cuenta sin dinero para los niños, ¿no? Y al mismo tiempo recolectar basura, ¿no? Que ellos se encargan de reciclar. Que era un enfoque bastante interesante, ¿no? Y era alguna de las cosas que quería comentar de cosas que están sucediendo en otros lados que de pronto puedan ser útiles aquí en México, ¿no? En México no estoy seguro, desconozco ahorita mismo de algún proyecto. Ok, sí conozco uno. Se llama Someone Somewhere. Esta es una marca. Este no es un tipo de fundación, sino esta es una marca. Es una marca de ropa cuya labor o cuyo objetivo era, más bien, un objetivo, el problema que identificaron era por qué las personas, no precisamente indígenas, sino las personas de comunidades rurales que tienen tradiciones, costumbres, artesanías, por qué el valor de sus productos es tan poco. ¿Sí? O sea, llevas estos mismos productos a Europa y son más de más alto valor, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue básicamente conectar a estas personas, a grupos de artesanos con un mercado potencial que estuviera dispuesto a pagar mucho más aquí en México. Y así sale la marca Someone Somewhere, que es una marca de productos, no precisamente artesanales, pero de productos que mezclan este concepto contemporáneo, urbano, casual de nuestra generación con la esencia de México a través de las tradiciones de diferentes comunidades de artesanos en México, ¿no? Que era un enfoque bastante interesante, cómo conectar esas dos cosas, ¿no? Creo que esos son tres ejemplos bastante prácticos de ejemplos de personas y organizaciones que estén haciendo algo, ¿no? Para poder llegar a eso. Y de los que podemos aprender bastante, claro.
Claro, claramente creo que, como decías, no hay ricos que son muy ricos y hay pobres que son muy pobres, pero creo que todo esto va muy ligado, ¿no? Todas las problemáticas sociales van muy ligadas y creo que al poder eliminar algunas, como el último ejemplo que nos diste, ¿no? Que hay cuestión de discriminación en nuestro propio país por medio de nosotros mismos que habitamos en este país, que no valoramos pues la esencia de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que aquí podemos ligar, David, no sé si lo ves a bien, la pobreza con la discriminación, que puede ser racial, de poblaciones que son indígenas o de nuestra descendencia misma, ¿no? Entonces, esta es otra problemática que está muy arraigada en México, que nosotros mismos no la podemos controlar o no decidimos en algunos momentos hacer algo, ¿no? Entonces, no sé qué, ya hemos comentado un poco y creo que el último ejemplo quedó muy marcado. Se puede discriminar a cualquier persona por cualquier cosa, por cómo se viste, por cómo habla, por cuál es su descendencia, cuál es su nivel socioeconómico, sus estudios, su género, su sexo. Creo que esto ya nos lleva a algo más amplio, ¿no? ¿La discriminación crees que puede estar ligada con la pobreza? Mira, otra vez cuando mencionaste, tú eso me dijiste varias cosas, ¿no? Raza, sexo, color de piel, estatus económico. Te das cuenta de que la discriminación, así como la escuchas, es un problema de múltiples facetas y variables, ¿no? Es decir, que puede existir un problema de discriminación por color únicamente, independientemente del estatus económico, del color de la preferencia sexual, independientemente del color o independientemente del estatus económico, ¿no? Así que no creo que precisamente estén ligadas, pero que sí podría haber, por ejemplo, en el caso de discriminación por estatus económico, obviamente hay algún tipo de relación. Pero hay algo interesante, y esto me acordé ahorita, hay algo súper interesante que está pasando en la sociedad hoy en día y que básicamente está pasando con las generaciones que están las más nuevas, la generación más nueva de personas, ¿no? Todos estamos familiarizados con estas generaciones, baby boomers, generación X, Y, Z, ¿no? Pues bueno, estas generaciones, si no se lo han preguntado una vez, no se trata únicamente de como de que millennial, los que nacieron de 1900 perdón, hasta los 1997, ¿no? O se entienden los del 97 al 2010. No se trata únicamente de ver un lapso de años en el que nacieron, sino se trata más de qué estilo de vida, de qué tipo de comportamientos, de qué tipo de aspiraciones este tipo de generación tiene más que otra, ¿no? El tipo de comparación que hay. Y hay algo, está leyendo una estadística, un reporte de una de las generaciones más nuevas, que es la generación alfa, que es la generación de niños que ahorita deben tener 10 años, niños que nacieron entre el 2010 y 2020. Antes de llegar a esto, creo que mientras las generaciones se hacen más jóvenes, mientras más jóvenes, como que hay una apertura más grande hacia, voy a decir, aceptación de las demás personas. Y mientras más adultas sean, pues probablemente las creencias o estilos de vida o costumbres están un poco más arraigadas. Esto no significa que esté mal. Esto es probablemente más, o sea, lo estoy diciendo más con fines estadísticos. Creo que sí existe bastante literatura al respecto. Pero algo que quería destacar y que precisamente complementa lo que acabas de preguntar. La generación alfa, que es la generación de niños que nacieron en el 2010 y vienen hasta esta fecha, será una de las generaciones, más bien será la generación más diversa que jamás ha existido y la generación que más tendrá en común que cualquier otra. Un ejemplo práctico, ¿no? Y aquí va lo de discriminación, o más bien, sí, lo de discriminación podría ser. Estos niños crecerán en un ambiente mucho más diverso que el nuestro, probablemente, que ambientes anteriores, que generaciones anteriores.
Y estos niños tendrán mucho más en común entre sí, independientemente de la ubicación en el que del país o el continente en el que esté. Por ejemplo, un niño de Estados Unidos de 4 años, 6 años, probablemente tendrá casi lo mismo en común. No, más bien, la estadística decía que un niño de 6 años, hoy por hoy, de Estados Unidos, tiene más en común con un niño de 6 años en India que un adulto de 60 años en cada parte del mundo. Esto es como de, wow, o sea, ¿cómo es que estos niños tienen más cosas en común de lo que tendría un adulto en diferentes partes del mundo? Y la respuesta es que la tecnología nos ha permitido, más bien, tiene sus pros y sus cons, ¿no? Como la tecnología acerca a más personas, pero también puede llegar a marcar muchas más diferencias o brechas que existan, ¿no? Bueno, este era el ejemplo que quería dar, ¿no? Como dos niños puedan tener más en común, más en común hoy por hoy, aún en diferentes lugares que adultos, ¿no? Y yo creo personalmente que las generaciones que siguen probablemente tengan un poco más de apertura, ¿no? A esto. Es decir, como mencionábamos anteriormente, aprendemos de los errores del pasado, ¿no? O la idea es que aprendamos de los errores del pasado. Entonces podríamos decir que hay una brecha que se está abriendo, que nos está dejando ver esperanza, ¿no? Donde ya las generaciones que están y que pues van a irse desarrollando con el tiempo, pues van a mostrar como una relación más cercana, ¿no? Creo que esto es muy, muy bueno y que nos dice, oye, sí se puede, ¿no? Estamos mejorando como sociedad, estamos pues ampliando nuestras ideas, nuestra cosmovisión. Quizá no todos pensamos similar, porque pues como conocemos está la libre expresión, ¿no? Y como sabemos, ¿no? El libre albedrío, que es seleccionar o elegir lo que creas que es mejor para ti sin que alguien te lo tenga que imponer. Entonces creo que con esto nos vamos muy bien de este tema y llegamos a otra problemática social, David, en México, que es importante resaltar, los feminicidios, ¿no? La violencia de género hacia la mujer. Y podemos irnos siglos atrás, y creo que esta es una problemática social que venimos arrastrando desde el principio de la historia. Entonces, creo que aunque nosotros sabemos, como tú decías, ¿no? Que hay una guerra entre el bien y el mal, que pues somos hechos iguales, podemos vernos como iguales, pero pues creo que esto se ha distorsionado con el tiempo, este plan especial se ha distorsionado con el tiempo, y hemos llegado a que un género sea más atacado que otro, ¿no? Entonces, México es uno de los países quizá con ese problema muy destacado. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los feminicidios? ¿Qué podemos hacer en favor? ¿Cómo podemos ampliar en esto? ¿Qué cosas hay acerca de los feminicidios en México? Oh, wow, me haces preguntas complicadas de responder porque, o sea, personalmente tengo muy poca experiencia tratando con este tipo de problemas, ¿no? Pero hay otra estadística y esto es bastante interesante, que de hecho es muy conflictivo, es decir, podría haber mucha discusión respecto a esto, ¿no? Y se dice que vivimos en el mejor tiempo de la historia, es decir, que jamás en la historia de la humanidad ha existido tanto, voy a decir la palabra, no estoy seguro qué palabra ocupar, no sé si bienestar en general. Si no me equivoco fue Arthur McAfee que en unas conferencias aquí en Monterrey hace 2 años me presentaba eso, o sea, cómo el mundo está mejor ahora que jamás lo está dando en la historia. Pero al mismo tiempo puede ser bastante controversial pensar eso, o sea, cómo el mundo va a estar mejor ahora que jamás, ¿no? Y es algo que está bien que se discuta, ¿no? Es más, lo dejo de discusión.
Yo sí creo que el mundo está mucho mejor de lo que ha estado durante décadas o años, siglos probablemente, pero aún así, quizás una de las cosas que nos ha hecho notar a nosotros más la gran variedad de conflictos sociales que existen, pues es la tecnología, ¿no? El hecho de que ahora estamos mucho más conectados que antes, o que nunca más bien. Respecto a lo de mujeres y ese tema que mencionabas, espero que, por ejemplo, las siguientes generaciones, México tiene un gran rezago generacional con países más importantes, ¿no? Por ejemplo, nuestro vecino Estados Unidos. Y lo que sucede en Estados Unidos a veces viene a suceder en México como 10 años después. Entonces, lo bueno es que podamos aprender de las cosas que se hacen allá y no repetirlas 10 años acá, sino empezar a trabajar a partir de eso, ¿no? Una de las cosas que creo, más bien uno de los enfoques que creo que es relevante para todo esto es observar lo que se hace alrededor del mundo y cómo lo podemos aplicar acá. Observar que otros países tienen medidas, soluciones o qué medidas están tomando para dar soluciones a este tipo de problemas y cómo hasta cierto punto se pueden adaptar acá. No precisamente a nivel sistémico, sino como una organización que tengan, es como siendo parte como un empleado. Es decir, yo creo que hay infinidad de ejemplos y personas que alrededor del mundo están intentando hacer la diferencia y hay varios que lo han estado logrando. Y podemos aprender de ellos, ¿no? Y la intención es como siempre intentar mirar adelante sin olvidar lo que ha pasado atrás, ¿no? Una de las cosas que personalmente me gusta hacer es comparar, bueno, no precisamente comparar, ¿no? Sino observar a los países primermundistas, no precisamente el tema de problemas sociales, ¿no? Sino otros temas, y observar qué es lo que están haciendo ellos hoy para dar solución a muchos de los problemas que existen. Y como hoy nosotros en México podemos aplicarlo y podemos ocupar ese mismo aprendizaje adaptado al México de hoy, que es una de las cosas que es interesante observar, ¿no? Bueno, pues básicamente esa sería la respuesta, porque creo que el tema que mencionaste es bastante profundo. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Creo que algo que hemos resaltado, que has resaltado a lo largo de toda la charla que hemos tenido, es que por medio de la tecnología podemos estar más conectados que nunca, ¿no? Y esto nos permite conocer, yo creo que ahora de una manera más amplia y más vívida, que en otros tiempos las marchas y movimientos que se han estado haciendo en contra de las problemáticas sociales, ¿no? Antes era como las mujeres que se encuentran en París están luchando por el voto, las de México están luchando, pero ninguna de las dos sabe que se está haciendo este movimiento, ¿no? Y pasan meses en los cuales uno se entera de lo que está haciendo la compañera del otro país. Pero ahora en la actualidad esto es muy, muy diferente, ¿no? Ahora sabemos que las mujeres que se encuentran en España están luchando por esta violencia, porque ya no exista esta violencia hacia la mujer y que se conectan, ¿no? Creo que podemos ver un movimiento mucho más unido de que cuando un país comience con un movimiento, los demás le siguen, ¿no? Entonces creo que esto es muy interesante y que nos da, como decíamos, que va abriendo más esa brecha de esperanza para que todos podamos hacer nuestra parte en resolver lo imposible que se ha visto por años de estas problemáticas sociales. Entonces, esto nos lleva a un tema mucho más interesante, yo creo, David. Tú que te mueves quizá en ese aspecto, el económico, en la organización, administración de cosas, y es la corrupción, ¿no? ¿Cómo la corrupción influye en todo esto? ¿Cómo es que, no sé, si haya solamente corrupción económica o hay algún otro tipo de corrupción? Que creo que me gustaría saberlo si es que lo hay, ¿verdad? ¿Qué nos dices acerca de la corrupción? Me acribillas con tus preguntas. Hay algo que me gustaría resaltar. Por ejemplo, cuando otros países
actúen, ¿no? En consecuencia quizás a los problemas, otros los van a seguir. Este es más un ejemplo, es un ejemplo que quizás no tiene mucho que ver con esto, pero si no me equivoco, de hecho el libro se llama ¿Cómo hacer revolución? El autor se llama, tiene un nombre bien raro, ese de J.R.A.C. Popovic, que dice cómo hacer revolución, cómo ocupar hombres del ego, podín, para galvanizar comunidades, derrocar dictadores o simplemente cambiar el mundo. Y uno de los enfoques que él tiene, que es como el uso de la realidad al momento de protesta. Generalmente cuando escuchamos protesta, pues lo único que imaginamos son a personas caminando en la calle, gritando o sencillamente marchando con pancartas y demás, ¿no? Pero aquí lo que él dice, o sea, cómo ocupar las armas de amor, la paz, sentido común, etcétera, para poder hacer cambios dentro de la sociedad. Es un libro que les invito a que puedan leer en algún momento si quieren investigar sobre él. Uno de los ejemplos que él ponía, y era precisamente en un país comunista, si no me equivoco, donde las personas que sencillamente apagaron sus televisores, todas las personas, el movimiento era la protesta básicamente era apagar los televisores en forma de protesta, pero más bien, no, en lugar de no solamente apagar, sino sacarlas, es decir, tirarlas, empujarlas alrededor de las calles en forma de protesta, diciendo que el gobierno pues ya no podía tener como control sobre ellos, es decir, el gobierno controlaba los medios y demás, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier mentira que pudiera existir, pues la única forma en la que la gente podría saberlo era a través de la televisión. Y su forma de protesta fue una protesta pacífica hasta cierto punto. Que este es un ejemplo de cómo protestar, ¿no? De cómo, si bien no solucionar, pero al menos protestar, sobre todo con los problemas que son más sistémicos. Pone el ejemplo de la corrupción de una forma original, de una forma pacífica, más que nada, ¿no? En temas de corrupción, bueno, México debe estar entre los países que tenga de los primeros lugares, ¿no? A nivel mundial. Creo que una de las cosas, si bien como individuos no podemos como efectuar un cambio sistémico dentro de todo esto, pero podemos hacer la diferencia siempre, ¿eh? Esto va a parecer cliché, pero es la verdad. Sencillamente no ser parte sencillamente promoverlo diferente. Una forma simple que lo va a poner, muchas empresas hoy en día adoptan este enfoque de transparencia respecto a que todo lo que hacemos detrás de cortinas tú lo puedes saber, ¿no? E incluso, bueno, no estoy precisamente seguro de esto, ¿no? Pero no sé si es, no, es más, iba a mencionar que las grandes multinacionales, sobre todo en México, pues tienen públicos sus documentos, hacen públicos sus documentos, sobre todo las multinacionales que cotizan en la bolsa. Pero aún así, no podemos quitar de parte de la corrupción, ¿no? Sé que al hablar de corrupción hay una gran implicación de conceptos que pueden ir dentro de él, ¿no? Desde el lavado de dinero, misinformation, como es desinformación, fake news, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero es la práctica, voy otra vez a plano individual, la práctica de la transferencia en cómo nuevas empresas, organizaciones, instituciones se están adoptando, ¿no? Cómo volver transparentes casi todos los sistemas que hacemos, ¿no? Básicamente todo lo que hacemos. Bien, México es un país donde la desconfianza de las personas puede ir un poco más. Y un ejemplo para poner esto, las compras en línea nada más, ¿no? O sea, para que entendamos el nivel de desconfianza de la sociedad. En México, pues, se tiene un alto, bueno, se ha tenido un alto nivel de desconfianza entre las herramientas electrónicas, herramientas digitales. Y es razonable, ¿no? Hasta cierto punto. Pero conforme vamos como quitando, más bien como restaurante, más bien las empresas busquen cómo obtener ese tipo de confianza con la sociedad, no solamente en México, sino también en otros países. Una de las
de los ejemplos que puedo dar para esto es una compañía que se llama Ben Frank, que es en Estados Unidos es como Warby Parker. Lo que ellos hicieron fue vender lentes en internet. Pero ¿cómo vas a comprar lentes? Es decir, ¿cómo vas a hacer que te quedan? Es decir, antes el comprar lentes pues era caro y era un proceso bastante selectivo, digamos, ¿no? Donde las personas, ¿cómo vas a ver a mí comprando lentes en internet? Pero lo que ellos hicieron, y que es un ejemplo de esta parte de cómo generar confianza en las personas desde un punto de vista de una marca, lo que hicieron fue, pues mira, ¿sabes qué? Tú paga, nosotros te enviamos 5 pares, 4 pares para que tú elijas cuál te queda mejor, nos regresas, una vez que elijas cuál te queda mejor, nos regresas, nos mandas tu prescripción y te regresamos en el paquete, pues, tus lentes ahora sí grabados de la forma en como dijiste, ¿no? Es un ejemplo de cómo varias empresas lo han estado haciendo. Ese tema de transparencia que al igual que el pasado, lo que podemos hacer es observar qué está pasando en el mundo y ver de qué forma podemos aplicarlo hoy en día, ¿no? a los problemas que podamos encontrar. La solución no es únicamente hablar y protestar, sino también buscar entender. O sea, es fácil criticar, es muy fácil decir no, es decir, es muy fácil decir estoy en contra, pero es mucho más difícil levantarte y proponer para hacer algo diferente, o al menos algo, pues sí, básicamente algo diferente a lo que se está haciendo. Esa es como la lección de todo esto, ¿no? Pues creo que lo que, como decías, ¿no? Una frase o algo que hemos escuchado por siglos y que vamos a decir, eso no tiene tanto impacto, es si algo no te gusta o crees que algo no está bien, entonces no participes de ello, ¿no? Entonces creo que eso, si todos, aunque dijéramos que es una frase muy, que no tiene tanto sentido quizá, o que es muy relax decirla, si todos empleáramos eso y formáramos parte de la transparencia en cuestión a los movimientos que se hacen y pusiéramos en base la confianza que tenemos unos con otros como sociedad, podríamos combatir de una manera mucho más pronta lo que es la corrupción, ¿no? Entonces creo que en México, David, ahora para las personas que se proponen a partidos políticos o puestos muy altos, algo que proponen mucho es no va a haber corrupción, ¿no? O vamos a contrarrestar la corrupción y seremos transparentes. Entonces creo que esto al principio pues está bien, ¿no? Con que nos den algunas otras cosas más y pues complementen esas partes, pues no tomaba tanto sentido, ¿no? A como ahora en la sociedad actual toma un sentido mucho mayor, porque por medio de la tecnología nos damos cuenta de todo lo que ocurre, ¿no? Incluso si la empresa es transparente o si no es transparente, nos podemos dar cuenta de qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra conclusión respecto a problemáticas sociales? Yo creo que aparte del hacer sentir estos problemas como nuestros, o sea, como que tenemos una responsabilidad para estos problemas, una de las cosas más importantes puede ser la educación, o sea, educarse, aprender, y no superficialmente, o sea, si vas a investigar, por ejemplo, sobre una problemática, no nada más googlear, hambruna, ¿no? Sino realmente profundizar en los temas que hay, ¿no? Y otra de las cosas es observar quizás lo que está sucediendo alrededor del mundo, no solamente en tu país, no solamente en los países en los que, en la lengua en la que hablas, ¿no? En español en este caso, ¿no? Sino observar qué está pasando alrededor del mundo y qué puedes aprender de todos. Y también la curiosidad, o sea, el preguntar siempre por qué. Más bien, yo creo que a partir de sencillamente de ahora en adelante empezar a preguntar por qué a las cosas, pero no solamente preguntar, sino investigar y profundizar en esas preguntas, pues nos puede abrir la mente un poco más hacia los problemas que podamos observar y hacia las soluciones o las opiniones que podamos tener respecto a estos problemas, ¿no? Como dije, pues es fácil criticar, pero es más difícil levantarse y proponer, ¿no? Pero creo que el preguntarse nos hace entender la complejidad del problema y nos hace entender la profundidad también del mismo y lo difícil que es quizás dirigir una solución ante uno de esos problemas, ¿no?
Así que si lo podría resumir en esas serían 3 cosas: investigar lo que está sucediendo afuera, educarse más, aprender más y siempre preguntar por qué. Creo que son 3 cosas que nos puedan ayudar al menos a ampliar nuestra perspectiva ante estos problemas. Creo que no hay nada más que agregar. Con este resumen quedamos más que bien con esos 3 pasos, ¿no? Investigar, promover la educación, una educación de calidad. Creo que es muy importante, y preguntar por qué. A veces decimos, ay, que el mundo ruede, que las cosas pasen mientras no me afecte a mí, ¿no? Pero cuando preguntamos por qué, creo que vamos y profundizamos un poco más allá. Muy bien, David, yo creo que si no tenemos nada más que agregar, damos por terminada esta charla, esperando que pues hayamos sembrado algo, alguna duda de las personas que nos vayan a escuchar, que nos vayan a ver, acerca de las problemáticas sociales. Y así como decías, ¿no? Me gustaría hacerles una invitación, un reto especial, de que vayan y busquen cuáles son las problemáticas sociales de México, que podamos investigar, y algo muy especial, que podamos formar parte de ello. No en cuestión de hacer crecer las problemáticas, sino en buscar estrategias, como decía David, y tenemos muchos ejemplos de mexicanos y de personas a nivel mundial que han hecho algo en pro para que esas problemáticas sociales desaparezcan. Así que, si no tenemos nada más que decir, o no sé si quieras añadir algo. No, es perfecto. Todo está bien. Es más, solamente una cosa, en lugar, no solamente educación de calidad, sino aprender. O sea, las 3 cosas son desde el punto de vista tú. Aprender más, investigar más y siempre preguntar por qué. Yo creo que con eso nos podemos quedar. Y creo que no precisamente sea suficiente, pero puede ser un buen inicio para empezar a entender y empezar a tener la espina para solucionar este tipo de problemas. Perfecto. Entonces, vamos a usar una de las partes logos, una parte fundamental, palabras esenciales que tiene Emprendum, ¿no? Mientras eres un instrumento de transformación, eres transformado. Entonces, mientras tú investigas más y tratas de hacer algo en pro de la sociedad, tú también cambias, ¿no? Como parte de la sociedad. Entonces, si lo aplicamos así, creo que queda maravilloso, y pues saber que todos tenemos una parte en estos cambios esenciales para las problemáticas sociales que tenemos. Así que pues los esperamos en un podcast diferente. Muchas gracias, David, por haber charlado. Gracias por la invitación. Ya saben, cuando quieran. Es un tema muy amplio, muy difícil, preguntas que pues van más allá de lo que nosotros como jóvenes a veces pues nos limitamos quizá a investigar, pero creo que tanto nosotros nos quedamos con esa espina de ¿por qué? ¿Qué más hay detrás de las problemáticas sociales? Así que les invitamos a que ustedes también puedan investigar cuáles son las problemáticas sociales en las cuales podemos hacer un cambio. Este es un espacio de universitarios que practican el emprendimiento, llamado Colportaje, Universidad de Montemorelos, una iniciativa de Emprendum Media.